Listo, Pablito, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Eh, para ti, para mí es motivo de gran alegría presentar al doctor Marco Fidel Sierra Zúñiga, originario de Valle del Cauca, de Cali, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana, quien hoy nos va a hablar de un tema muy interesante en continuidad con lo que revisamos hace 8 días, que nos va a permitir tener una óptica un poco más integradora, holística frente a un tópico de mucho interés de todos ustedes, y es la teoría de Peter Stewart. Adelante, Marco, muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te oye, Marco. Vale. Bueno, como lo mencionó el profe, mi nombre es Marco Fidel Sierra Zúñiga, soy médico pediatra de la Universidad del Cauca y actualmente residente de segundo año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Para el día de hoy, la teoría de Stewart. Nuestros resultados previstos de aprendizaje con la presente charla es tratar de entender algunas de las limitaciones de la teoría clásica y tratar, por supuesto, de analizar la importancia que tiene la teoría de Stuart, la cual fue, tratar de entender un poco, perdón, cuál fue esa motivación que encontró el doctor Stuart para desarrollar su teoría. Y finalmente vamos a tratar también de llevar sus postulados a la práctica clínica, es decir, de lo que hacemos pues constantemente en las unidades de cuidado intensivo. Para cumplir con lo anterior, pues nos hemos propuesto el siguiente contenido. Vamos a hablar un poco, como les mencioné, sobre esas limitaciones de la teoría clásica, sobre la teoría de Stuart, por supuesto, en sí, y al final vamos a hacer una aproximación de su interpretación y finalmente, pues, como les menciono, la aproximación clínica. Y por supuesto, daremos pues unos mensajes para llevar a casa. Algo muy importante y de lo cual queremos partir esta charla y es algo que siempre hemos estudiado los electrolitos más comunes a nivel intra y extracelularmente. Digamos que el hidrógeno hoy en día se convierte en el catión de mayor importancia pues para todos los investigadores. Digamos que esta importancia se ha derivado de su concentración plasmática normal, que es aproximadamente de 40 nanomoles por litro, con un rango que varía entre los 36 y los 43 nanomoles por litro, lo cual, de acuerdo pues a lo que hemos venido estudiando, va a generar un pH aproximadamente de 7.4. Pero digamos que tal vez la pregunta es de dónde sale esa concentración y este valor de pH. Para responder a esta pregunta, debemos de recordar el concepto de Brewster y Lowry del año de 1923, en el cual se acepta que el ácido es una sustancia capaz de donar protones y la base es toda sustancia capaz de recibir estos protones. A partir de esta teoría, Henderson inicialmente y más tarde Hasselbalch establecieron su concepción del equilibrio ácido-base, creando entonces lo que nosotros conocemos como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, a partir de la cual, digamos que el bicarbonato se ha aceptado como uno de los elementos centrales en la regulación de la concentración del hidrógeno. En síntesis, digamos que en la teoría clásica lo que plantea es que el hidrógeno durante su paso por todo el organismo es regulado de alguna manera por el bicarbonato. Digamos que se encarga como de, entre comillas, tamponar ese exceso eventual en la concentración de hidrógeno gracias a diferentes mecanismos que ocurren en nuestro cuerpo de reabsorción y regeneración del bicarbonato creados pues por los diferentes órganos, especialmente o particularmente por el riñón y por el estómago. Pero digamos que entonces, ¿cuáles fueron como esas limitaciones que encontró Stuart para plantear una nueva teoría? Es decir, una teoría, llamémosla de alguna manera, con una perspectiva un poco más fisiológica. Pero entonces, para entender estas limitaciones de la teoría clásica, vamos a hacerlo mediante los ejemplos que encontramos en la literatura. Entonces, para entender un poco esas limitaciones de la teoría clásica, debemos de partir del hecho de que se acepta para esta teoría, para la clásica, que el estómago obtiene hidrógenos del líquido extracelular para producir ácido clorhídrico. Y lo que se hace es que se regresa pues el bicarbonato y digamos que de esta manera se trata de mantener en equilibrio. Pero
El jugo gástrico con un pH de 3 tiene aproximadamente 1 millón de nanomoles por litro de hidrógeno. Es decir, que 1 centímetro de jugo gástrico tiene aproximadamente 1000 nanomoles de hidrógeno, pero por otro lado, el plasma con un pH de 7.4 tiene aproximadamente 40 nanomoles por litro de hidrógeno. Es decir, que un niño, por ejemplo, que pesa 10 kilos con un líquido extracelular de cerca de 800 cc, contiene en ese líquido extracelular un total de más o menos unos 32 nanomoles por litro de hidrógeno. Digamos que si nosotros aceptáramos lo anterior como cierto, según pues, los postulados que veníamos viendo desde el punto de vista matemático, nos plantearía mediante una regla de 3 simple que para construir, por ejemplo, 1 centímetro, un cc de jugo gástrico, se requiere cerca de 30 veces la concentración de hidrógeno que existe en el líquido extracelular, lo cual digamos que fisiológicamente hablando pues sería algo bastante difícil, casi imposible. Un segundo ejemplo, parte de la teoría, algo que hacemos pues como mucho más frecuente en nuestra práctica clínica, de la teoría de que el bicarbonato, digamos que tampona ese exceso de hidrógeno en el líquido extracelular en proporción de 1 nanomol a 1 nanomol. Imaginemos, por ejemplo, un paciente, por poner un ejemplo, con una cetoacidosis diabética con un pH de 7. Cuando nosotros recordamos la fórmula de pH y despejamos esa concentración de hidrógeno para determinarla, tendríamos una concentración más o menos de 100 nanomoles por litro para este pH. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llevar el pH a 7.4, es decir, la concentración de 40 nanomoles por litro de hidrógeno, debemos tamponer un exceso de 60 nanomoles por litro de hidrógeno. Entonces, lo mismo, para un niño de 10 kilos, por ejemplo, que tiene aproximadamente 800 cc de líquido extracelular, tenemos un total de 48 nanomoles a tamponar en el plasma. Ahora bien, el bicarbonato de sodio que usamos en la práctica clínica contiene 1 milimol de bicarbonato en 1 centímetro de solución, es decir, que contiene más o menos 1 millón de nanomoles de bicarbonato. Es decir, que para tamponar esos 48 nanomoles que tenemos en el ejemplo de más, se necesitarían aproximadamente 0.4048 centímetros de bicarbonato de sodio. Entonces, digamos que aquí nos empezamos a plantear o a preguntar si es válido aplicar un cc por kilo de bicarbonato de sodio en la práctica clínica, si pues realmente la cantidad de bicarbonato que necesitamos es muy poca. Entonces, digamos que aquí fue como cuando el doctor Stuart empezó a plantearse o a preguntarse si acaso nos encontrábamos ante un fallo en la teoría clásica, es decir, desde el punto de vista matemático, pues como que no nos cuadra muy bien las cuentas. Entonces, digamos que los ejemplos anteriores nos llevan a reflexionar sobre esa validez de los criterios derivados de la teoría del equilibrio ácido-base, basada en los postulados pues, que les había mencionado de Bronsted y Lowry, y más tarde por los doctores Henderson y Hasselbalch. Y fue por lo anterior que el doctor Stuart realizó un análisis cuantitativo de las soluciones biológicas para tratar de responder tal vez a la pregunta más importante de su teoría, es decir, de qué depende la concentración de hidrógeno de una solución. La respuesta a esta pregunta tan importante, por supuesto, para el desarrollo de su teoría, pues fue el agua, como lo vamos a ver más adelante, en el que la valoración del pH plasmático depende de ese grado de disociación del agua plasmática, que a su vez, digamos que obedece a la reacción simultánea de 3 principios físico-químicos fundamentales, también como lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que, ¿qué nos plantea realmente la teoría de Stuart? La teoría de Stuart plantea que el organismo está compuesto por diferentes soluciones que cumplen ciertos principios físico-químicos. El primero es que las soluciones son sistemas, es decir, que el efecto resultante es el múltiples mecanismos independientes que interactúan entre sí. En segundo lugar, Stuart aplicó el principio de neutralidad eléctrica o de electroneutralidad, que nos dice que la sumatoria de los iones positivos con la de iones negativos debe ser de 0. Y finalmente la conservación de masas, en el que la cantidad de una solución, digamos que permanece constante a menos que se agregue o se elimine pues la sustancia que estemos estudiando. Entonces Stuart lo que hizo fue que aplicó estos 3 principios que les acabo de mencionar para crear un conjunto de ecuaciones del equilibrio de masas
en las cuales se trata de explicar con precisión cómo es el comportamiento que tiene el hidrógeno en las soluciones acuosas. Entonces lo que hizo fue que primero creó una ecuación para el equilibrio de disociación del agua. Entonces después evaluó el agua y adicionó, por ejemplo, iones fuertes. Después al agua le adicionó iones fuertes con ácidos débiles. Después agua con iones fuertes, con ácidos débiles y con CO2. Y en cada una de esas ecuaciones vio el comportamiento del agua y la forma en la cual se liberaba, es decir, que se asociaba o se disociaba la molécula del agua cuando se le adicionaban estas diferentes sustancias. Y digamos que la inclusión de estas 6 ecuaciones llevó finalmente a la ecuación que define las reacciones pues que de todos los mecanismos que tratan que interactúan con la concentración de iones de hidrógeno en las soluciones acuosas y que se ha conocido pues como la ecuación de Stuart, donde toma algunas de las partes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y adiciona otras basadas obviamente en su teoría. Digamos, K1, por ejemplo, la constante de equilibrio para la ecuación de Henderson y Hasselbalch. K es la constante de la disociación del ácido débil y S es la solubilidad del CO2 en el plasma. Pero digamos que además incluye en ella la diferencia de iones fuertes, la concentración total de ácidos débiles y la presión parcial de CO2. Con las anteriores ecuaciones, él definió 6 características principales de su teoría. La primera es que un ácido es cualquier especie que eleva la concentración de hidrógeno en una solución. En segundo lugar, la cantidad de hidrógeno agregado o eliminado de un sistema fisiológico no es relevante para el pH final, ya que la concentración, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la concentración de hidrógenos es una variable dependiente, no es una variable independiente. El plasma humano consta de iones completamente disociados, donde están los ácidos débiles, los tampones volátiles, y el carbonato, pues las diferentes especies de carbonatos. Una evaluación del equilibrio del tampón no volátil es importante para la descripción del equilibrio ácido-base, también como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y los ácidos débiles del plasma pueden alterar el pH y finalmente nos plantea que las membranas plasmáticas pueden ser permeables a iones fuertes, que constituyen tal vez como la variable independiente más importante y por lo tanto ese transporte de iones fuertes a través de las membranas celulares puede influir o influye de forma directa en la concentración del hidrógeno. Entonces, Stuart plantea que en las soluciones biológicas existen, como les mencioné, 2 tipos de variables: las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes, que son 3, en las cuales un cambio, por ejemplo, en su concentración va a generar repercusión y cambio en las variables dependientes. Esas 3 variables independientes serían entonces las que de alguna manera regulan ese equilibrio ácido-base de las variables dependientes. Entonces, ¿cuáles son esas variables independientes? Stuart identificó, como les mencioné antes, 3 variables independientes, que son: la primera, la diferencia de iones fuertes; la segunda, la concentración total de ácidos débiles o ATOT; la tercera, la presión parcial de dióxido de carbono. Digamos que estas 3 variables lo que van a hacer es que inducen disociación o asociación del agua, y con lo que esta pues lo que va a hacer es que va a liberar hidrógenos a la solución, y de esta manera pues se va a producir una alteración en el pH. Digamos que su comportamiento se explica, por ejemplo, en la parte baja de la diapositiva, en donde vemos las 3 diferentes gráficas, las cuales nos muestran, por ejemplo, la ATOT y el CO2, digamos que afectan la concentración de hidrógeno de forma directamente proporcional, es decir, cuando su concentración aumenta, también lo hace la concentración de hidrógeno, pero por el contrario, como lo vemos en la gráfica de la mitad, cuando la DIF se reduce, aumenta la concentración de hidrógeno, actuando entonces de forma inversamente proporcional. La primera, la presión parcial de CO2, la cual por supuesto es claro por lo que habíamos estudiado en presentaciones anteriores, que su concentración necesariamente va a afectar la cantidad de iones hidrógenos. Dado que la PCO2 está regulada por la respiración, los cambios en la PCO2 van a provocar trastornos respiratorios ácido-base. En segundo lugar, la diferencia de iones fuertes,
que está constituido principalmente por la diferencia de cationes fuertes y aniones fuertes. Los principales cationes, para efectos prácticos, sería el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, y los principales aniones serían el cloro, de suma importancia, como lo vamos a ver más adelante, y el fósforo. Digamos que, sin embargo, por la cantidad de funciones en el organismo, se consideran pues los principales cationes el sodio y el potasio, y el principal anión, por supuesto, el cloro, de tal manera que la DIP sería la suma entre el sodio más el potasio menos el cloro, y en la práctica clínica, en la práctica diaria, ese valor oscila entre los 40 y los 42 mil equivalentes por litro. Ahora bien, debemos de tener claro que una baja diferencia de iones fuertes que se va a relacionar con acidosis puede ser explicada por dos fenómenos como lo vemos en las gráficas. En la primera, en la gráfica A, se ve reducida la DIF por un exceso de agua que diluye las concentraciones de los iones fuertes o sencillamente porque se ha producido una pérdida de sodio. Y en la segunda gráfica podemos tener una acidosis hiperclorémica, por ejemplo, en la cual la DIF se va a estrechar básicamente debido a la presencia de exceso de cloruro. Digamos que lo anterior es verdad en estado de equilibrio, en estado de normalidad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a condiciones patológicas que pueden generar aniones fuertes, es decir, que se disocian en una solución, algunas enfermedades, por mencionar algunas, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, cetoacidosis diabética, intoxicaciones, tal vez, por ejemplo, por el alcohol, se van a generar una gran cantidad de aniones fuertes que van a modificar esa fórmula de la DIF aparente o esa DIF fisiológica. Y en este caso vamos a tener una DIF efectiva que va a ser la DIF patológica, por llamarlo de alguna manera. En condiciones patológicas donde puede aumentar, por ejemplo, el lactato, cetonas, alcohol o los sulfatos, por ejemplo, tendríamos alterado el pH con una DIF aparente que va a ser normal. Entonces, digamos que esto nos habla que tenemos aniones fuertes que se han ganado de forma exógena o endógena por exceso de producción. Entonces, digamos que ya tenemos que empezar a evaluar cuál es la clínica de mi paciente, ante qué paciente me estoy enfrentando para poder hacer una correcta interpretación del trastorno ácido hacia el cual me estoy enfrentando. Y en tercer lugar están los ácidos débiles no volátiles, constituida pues por las proteínas de la solución. Sin embargo, digamos que las globulinas ejercen muy poco efecto iónico, entonces casi que podíamos hablar que la TOT es sinónimo de albúmina y de fosfato. Y además, pues digamos como respuesta compensatoria, algo muy importante para poder tratar de entender cómo el ATOT o los ácidos débiles no volátiles van a terminar alterando ese equilibrio ácido-base, y es que una TOT baja y el pH alto lo que van a hacer es que van a estimular la retención de cloro. Si yo retengo cloro, lo que posteriormente voy a tener es una alteración o voy a disminuir esa diferencia de iones fuertes. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica nos muestra cómo el aumento de la TOT, debido básicamente a una hiperfosfatemia, por ejemplo, a una hiperalbuminemia, lo que va a hacer es que va a reducir esa concentración de bicarbonato y posteriormente va a llevar a una acidosis, por supuesto. Y la segunda gráfica, lo que vemos es que muestra, digamos que el efecto contrario, en el que, por ejemplo, se produce una hipoalbuminemia, es decir, una baja TOT, o una hipofosfatemia, y lo que va a hacer es que va a aumentar de forma compensatoria la cantidad de bicarbonato con una disminución de la TOT, lo que va a resultar, pues, obviamente, en una alcalosis. El segundo grupo de variables, las primeras las variables independientes. El segundo grupo de variables, que son las variables dependientes, de estas, digamos que las más importantes son la concentración de hidrógeno y la concentración de bicarbonato. Entonces, si nos damos cuenta, está inversamente relacionada con el análisis tradicional, en donde estos dos elementos, digamos que son o eran los determinantes de los cambios en el pH. Entonces, digamos que en términos un poco más sencillos, los cambios en las variables dependientes, dentro de las cuales se destaca, como les menciono, el hidrógeno y el bicarbonato, son fenómenos, digamos que destinados a mantener esa neutralidad eléctrica de la solución, pero la cual va a ser alterada por modificaciones primarias en las variables independientes que vimos al principio de la charla. Ahora bien,
Si la hipótesis de adición y sustracción de hidrógeno de la solución, digamos que no tenía como un sustrato fisiológico según los hallazgos de Stuart, debemos entonces preguntarnos cómo hacen las variables independientes para afectar las concentraciones de hidrógeno. La teoría de Stuart nos dice que en realidad el hidrógeno no es transportado de compartimiento en compartimiento, sino que en cada uno de esos compartimientos son las variables independientes las que van a condicionar su concentración. Es decir, que cada compartimiento determina su propia concentración de hidrógeno y de acuerdo con el valor de sus variables independientes. Es decir, en otros términos, cuando nosotros observamos, por ejemplo, una variación en el hidrógeno o en la concentración de hidrógeno, ese cambio simultáneo que ocurre en la concentración de bicarbonato es un fenómeno acompañante, más no es que sea un fenómeno compensatorio. Algo que debemos de rescatar es que en la teoría de Stuart cada órgano juega un papel pues en la regulación de la concentración del hidrógeno. El riñón, por ejemplo, modifica la concentración plasmática de iones fuertes y por supuesto este mecanismo lo que va a terminar haciendo es que va a modificar la diferencia de iones fuertes en la sangre y de este cambio resultan a su vez los cambios en la concentración del hidrógeno sanguíneo que por supuesto se van a acompañar de cambios en la concentración de bicarbonato. El estómago, por ejemplo, en el cual el mecanismo fundamental para la elaboración del ácido clorhídrico es la extracción de cloro, desde el compartimiento vascular, ese exceso de cloro que se genera a nivel de la luz intestinal, lo que va a hacer es que va a reducir la DIF, la diferencia de iones fuertes, y por este mecanismo va a aumentar la concentración luminar de hidrógeno y de esa manera se va a formar el ácido clorhídrico. A su vez, lo que ocurre es que ocurre una salida de cloro del compartimiento vascular y de esta manera aumenta en este compartimiento la DIF. Y como consecuencia de ello, al aumentarse la DIF a nivel del espacio intravascular, se va a reducir la concentración de hidrógeno y va a producir por este mecanismo pues la marea alcalina que todos conocemos. Retomamos nuestro análisis de la administración de bicarbonato a una solución con el paciente pues, que tenía la acidosis metabólica después de todo esto. Entonces, digamos que como en la práctica se usa bicarbonato de sodio, lo que realmente influye en esa corrección del pH es el sodio en sí que acompaña el bicarbonato. Entonces, al ser el sodio un componente fundamental de la DIF, de la diferencia de iones fuertes, un catión, lo que va a hacer es que se aumenta esta diferencia. Y esto, digamos que se traduce en un aumento absoluto de los iones fuertes. Y de esta manera, pues va a aumentar la DIF. Y si nosotros recordamos que la DIF se mueve pues, inversamente proporcional a la concentración de hidrógeno, al aumentar la DIF, es decir, la primera se reduce la segunda, o sea, se reduce la concentración de hidrógenos, con lo que digamos que se resuelve de alguna manera ese exceso de hidrógeno que teníamos en la solución y de esa manera, por lo tanto, estaríamos pues afectando esa acidosis que teníamos. Entonces, digamos que esa mejoría estaría más bien relacionada con la adición de sodio y no con el bicarbonato. Pero entonces, ¿cómo hacemos una correcta interpretación de los trastornos ácido-base y cómo los llevamos finalmente a la práctica clínica? Entonces, en primer lugar, el concepto correspondiente a las alteraciones respiratorias, digamos que no se modifica con la teoría de Stuart. Es decir, que si yo tengo pues una alteración en el CO2, pues obviamente me va a hablar pues de que si yo tengo una disminución o un aumento en la presión de CO2, va a originar cambios en la concentración de hidrógeno y se va a producir una alcalosis o una acidosis pues, respiratoria respectivamente. Digamos que esa parte no se altera mucho. El cambio fundamental se observa básicamente en las alteraciones metabólicas, en donde se observa pues el efecto basado en dos grandes grupos, entonces las debidas a cambios en la DIF y las originadas en cambios en la concentración de la TOT. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues obviamente evaluamos el pH. Si está alto, entonces evaluamos la PCO2. Si está disminuido, entonces nos indica muy seguramente que estemos ante una alcalosis respiratoria. Si la PCO2 está normal, el segundo paso lo que vamos a hacer es que midamos la albúmina. Si esta está disminuida, nos sugiere una alcalosis metabólica asociada a hipoalbuminemia. Ahora bien, si la albúmina está normal, entonces lo que hacemos es que evaluamos la DIF aparente.
Si esta está aumentada, pues obviamente consideramos el aumento de sodio o consideramos un déficit de cloro o un déficit de agua, por ejemplo. Ahora, si el pH está bajo, entonces lo que hacemos es que evaluamos la PCO2. Si está aumentada, nos indica una acidosis respiratoria, como les mencioné al principio, pero si la PCO2 está normal, entonces el segundo paso lo que hacemos es que miramos la albúmina. Si está elevada, obviamente nos va a sugerir una acidosis por aumento de albúmina. Pero si la albúmina está normal, entonces lo que hacemos es que miramos entonces la DIF aparente. Y tenemos dos escenarios, puede estar disminuida o puede estar normal. Si está disminuida, entonces consideramos el exceso de cloro o en su defecto el déficit de sodio. Y si está normal, lo que hacemos es que vamos a evaluar la DIF efectiva. Y si esta está aumentada, entonces debemos de considerar el exceso ya sea de cetonas, de lactato, de sulfato o de alcohol, como les mencioné, según la clínica de mi paciente. Pero entonces, ¿cómo en nuestra práctica clínica diaria, digamos que se va a ver afectado ese balance ácido-base desde la perspectiva de Stuart? Entonces, para responder a esta pregunta, pues vamos a revisar algunos de los artículos que reúnen tal vez como la mejor evidencia al respecto. El primero es un artículo de revisión publicado en el Journal International de Nefrología por el Dr. Killick y colaboradores, en el cual muestra cómo la fluidoterapia puede ser la causa de trastornos ácido-base inexplicables que pueden generar pues confusión obviamente en la práctica diaria. El texto nos hace una comparación entre las soluciones no balanceadas y las soluciones balanceadas. De las soluciones no balanceadas, la solución salina normal, que es la solución tal vez como más empleada, tiene 0 de DIF y contiene una cantidad suprafisiológica de sodio y de cloro, que es algo muy importante en comparación con el plasma. En la infusión de solución salina normal, ese aumento de cloro será mucho mayor que el de sodio en el espacio intravascular, básicamente por la redistribución de los electrolitos, e inevitablemente se va a desarrollar una acidosis hiperclorémica con una disminución de la DIF, y lo que va a hacer es que va a llevar una acidosis metabólica hiperclorémica. Para los líquidos balanceados que se encuentran en el segundo grupo, de los cuales pues, los más utilizados son el lactato de Ringer y el Plasma-Lyte, la DIF in vitro, por ejemplo, el lactato de Ringer es de 0 y contiene 29.000 equivalentes de lactato. Sin embargo, digamos que después de que se hace la infusión de ese lactato de Ringer, el lactato desaparece al convertirse básicamente en bicarbonato, e in vivo la DIF del líquido lo que va a hacer es que va a aumentar de 0 a 29. Por otro lado, el Plasma-Lyte contiene 50.000 equivalentes por litro de aniones compuestos, básicamente 23.000 equivalentes de acetato por litro y 27.000 equivalentes de gluconato por litro, que actúan básicamente como amortiguadores, y lo que van a hacer es que van a generar una DIF in vivo de más o menos 50.000 equivalentes por litro. Pero digamos que en realidad ese lactato, ese gluconato y ese acetato y el malato no se van a convertir en bicarbonatos. Estos entran directamente en el ciclo de Krebs y finalmente lo que van a hacer es que se van a metabolizar. Digamos que de esta forma, las soluciones balanceadas no afectan tanto la DIF en realidad y serían una mejor alternativa a la hora de realizar una terapia hídrica en nuestros pacientes, como lo vamos a ver en los siguientes artículos. Esta tabla, por ejemplo, que es del mismo artículo que les acabo de mencionar, nos permite evaluar las diferencias según las concentraciones de los iones fuertes de cada una de las soluciones que a diario empleamos en nuestra práctica clínica. Nos muestra la diferencia de la DIF in vitro y su comportamiento in vivo. Y vemos como, por ejemplo, la DIF de algunas sustancias, a pesar de ser un poco más alta, como el lactato y el Plasma-Lyte, su diferencia depende de sustancias como lo vimos en la diapositiva anterior, que se van a metabolizar rápidamente en el ciclo de Krebs y por lo tanto en su distribución en los diferentes compartimientos se va a distribuir de una forma mucho más uniforme y no va a afectar tanto ese balance ácido-base. Este segundo artículo es una revisión sistemática y un metaanálisis, es en adultos, cuyo objetivo fue evaluar la asociación entre líquidos balanceados versus solución salina y resultados clínicos. Se incluyeron básicamente 3 estudios para un total de más o menos 30.950 pacientes, encontrando en el grupo de cristaloides balanceados una menor mortalidad hospitalaria a los 28 y 30 días,
La lesión renal aguda ocurrió con menos frecuencia con cristaloides balanceados, aunque la progresión a la terapia de reemplazo renal fue pues, como muy similar. Y en la corte de sepsis, las probabilidades de mortalidad hospitalaria a 28 a 30 días también fueron algo similares. Finalmente se consideró que la reanimación con cristaloides balanceados demostró una menor mortalidad hospitalaria, como se había mencionado, 28 a 30 días, en comparación con la solución salina en adultos en estado crítico, pero no específicamente en aquellos con sepsis. En niños, este estudio es una revisión sistemática cuyo objetivo fue comparar la administración del bolo de líquidos balanceados versus no balanceados en niños críticamente enfermos. Incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados a los cuales se les pudo realizar metaanálisis, encontrando un cambio medio mayor en el nivel de bicarbonato sérico y el nivel de pH después de 4 y 12 horas de rehidratación con líquidos balanceados versus no balanceados. No se encontró diferencias en el nivel sérico de cloruro, en la lesión renal aguda, ni tampoco en la terapia de reemplazo renal o en mortalidad. Este estudio tuvo como objetivo, que fue un estudio de corte transversal, que tuvo como objetivo evaluar la relación entre la hipercloremia y la lesión renal aguda en pacientes pediátricos que tenían cetoacidosis diabética. Y pues trataban de evaluar como algunos de esos, el impacto en algunos de los resultados clínicos. Fue un estudio transversal que incluyó 70 niños con cetoacidosis diabética, como les había mencionado, ingresados en las unidades de cuidado intensivo pediátricos, y se detectó hipercloremia en el 65.7% de los pacientes al ingreso y en el 52.9% a las 24 horas, de las cuales la lesión renal aguda se documentó en el 28% de los pacientes, pero a las 24 horas se detectó hipercloremia en casi la mitad de los pacientes, en el 48.4% de los pacientes sin falla renal aguda, frente a la totalidad, al 100% de los pacientes con lesión renal aguda. Por lo tanto, este estudio concluye o se considera que la hipercloremia se correlacionó positivamente de manera significativa con la duración de la admisión, el incremento en la creatinina y la lesión renal aguda. Ya casi para terminar, este fue un estudio observacional analítico cuyo objetivo fue evaluar los resultados de pacientes con disfunción orgánica múltiple asociada a sepsis y shock séptico, reanimados con soluciones balanceadas y no balanceadas. Se incluyeron pacientes entre el mes de vida y los 17 años. Se analizaron un total de 99 pacientes que cumplían pues como con las características de los criterios de inclusión. El desenlace primario fue la lesión renal aguda, los desenlaces secundarios fueron la progresión a terapia de reemplazo renal, la acidosis metabólica y la estancia en la unidad de cuidado intensivo, y trataron de evaluar mortalidad. ¿Qué encontraron? La lesión renal aguda se observó con menor frecuencia en los niños que recibieron una solución balanceada que en los que recibieron una solución no balanceada. Más o menos un 20.3% versus el 25.7% con una P que fue significativo. Además, el grupo que recibió soluciones balanceadas tuvo una menor necesidad de terapia de reemplazo renal continuo, una menor estancia en la unidad de cuidados intensivos, lo cual pues obviamente se correlaciona con todo lo que hasta ahora hemos venido hablando. Finalmente, pues como unos mensajes para llevar a casa, algo pues como que resume un poco lo que hasta ahora pues hemos venido hablando respecto a la teoría de Stewart. Y es que primero recordar que las soluciones son sistemas en los cuales el efecto resultante, digamos que solo puede explicarse por el comportamiento de todos esos mecanismos, de todos que interactúan pues entre sí, y no por el comportamiento de uno solo de estos en forma aislada. Segundo, que el planteamiento de Stewart, digamos que existen dos tipos de variables, las variables independientes y las variables dependientes. Esas tres variables independientes específicamente va a estar la diferencia de iones fuertes, la concentración total de ácidos débiles y la presión parcial de dióxido de carbono, que son las reguladoras del equilibrio ácido-base. Y que la concentración de hidrógeno y la concentración de bicarbonato hacen parte de las variables dependientes y no al revés, pues como hasta ahora lo habíamos estudiado.
Con esto termino la charla. Muchísimas gracias al doctor Fernández por todo pues, su apoyo, toda su asesoría pues, durante la charla, los diferentes profes que también nos estuvieron apoyando, las sugerencias que recibieron a lo largo de la charla. Y eso era pues como todo lo que tenía para contarles en el día de hoy. Muchísimas gracias.